El fantasma de la vaca, sin cabeza. La historia de mi abuelo siempre empezaba de la misma forma, con una noche fría y la neblina arrastrándose desde el río, cubriendo los campos del rancho El Póquer en Oaxaca. Mi abuelo no era un hombre de cuentos, era un hombre de campo, y su voz se hacía grave cuando nos contaba que, años antes, ese rancho había sido invadido por una familia que no respetó las tierras ni la historia que guardaban. La dueña original, doña Silveria, murió de pena y, con su último aliento, maldijo a los invasores. El rumor decía que les hizo un trabajo para que nunca pudieran tener paz. Y así fue. Con el tiempo, la familia que tomó el rancho se fue consumiendo. Sus vidas se tornaron en una miseria silenciosa. No era un decaimiento físico, sino una extraña melancolía que los marchitaba día tras día. Los vecinos decían que era obra de doña Silveria, que su espíritu había regresado para atormentarlos. Y el tormento más grande llegaba con la noche. Los golpes y pasos en la casa eran comunes, pero el verdadero terror empezaba cuando la neblina se hacía más espesa en la orilla del río. Era entonces cuando, entre la niebla, se podía ver a una mujer. Caminaba sin rumbo, su rostro se desvanecía y aparecía de nuevo, como si se negara a ser vista por completo. Los más valientes decían que, cuando el aire se hacía más frío, la figura no era humana. Era el fantasma sin rostro de una mujer que había perdido la vida sin poder defender su hogar. Sin embargo, lo más espeluznante ocurría cerca de la casa. Justo cuando el viento aullaba más fuerte, el fantasma de una vaca sin cabeza comenzaba a dar vueltas alrededor de la construcción. Los animales del rancho no relinchaban ni mugían. Se quedaban quietos, como estatuas de sal, mientras la figura decapitada de la vaca daba vueltas y vueltas en un ritual silencioso y escalofriante. Era una señal clara de que el rancho tenía dueño. Un dueño que no había dejado de cobrar su deuda, maldiciendo a la tierra, a la casa y a todo aquel que se atreviera a vivir allí. El abuelo siempre terminaba el relato con un suspiro. Nos decía que, por más que intentaron vender El Póquer, nadie lo quiso y el rancho quedó abandonado, con el fantasma de la vaca sin cabeza como única guardiana de la propiedad. Los vecinos de Oaxaca aseguran que, en las noches de neblina, los curiosos que se acercan aún pueden ver la silueta de la vaca sin cabeza, dando vueltas bajo la luz de la luna.